Regresamos. Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder y el día de hoy nos acompaña en esta mesa de análisis de Rafa Reyes. Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto. Bien, querido Raúl, con el gusto saludarte. A todos un abrazo. Oye, pues qué manera de ir cerrando la semana. La verdad, mucha información que se está generando. Y el día de ayer, fíjate que en el marco de la inauguración de la línea 3 de Sekisui, que es una empresa japonesa, el gobernador del estado da un anuncio y un planteamiento en el cual dice que la seguridad y la conectividad es fundamental en su gobierno y para el desarrollo del país. Y el tema que adolecemos en Morelos muchos, o por lo menos la sociedad te lo hace entender, es el tema de la seguridad, ¿no? Bueno, quizás por eso es que no tengamos el tamaño de las inversiones que quisiéramos para poder resolver el problema de la tasa de desempleo, que además es altísima en Morelos, tenemos que decirlo con toda la verdad. Y después de las palabras del gobernador, bueno, pues me queda perfectamente claro que hoy él debe tener mucha claridad sobre el por qué no tenemos, a final de cuentas, inversiones en Morelos. ¿Tú crees que precisamente esta es un detonante para no generar las condiciones de desarrollo en el estado? Bueno, es un detonante para no generar buenas condiciones de inversión, esa es una realidad. Pero por el otro lado estoy perfectamente claro que todas las encuestas reflejan el asunto de la inseguridad como el tema número uno que exige y demanda la sociedad. Fíjate que hay un tema que la sociedad reclama mucho y es un poquito de incongruencia y habrá que ver las fuentes. Pero al final de cuentas el gobierno del estado en varias reiteradas ocasiones ha dicho que estamos saliendo del índice de delitos de alto impacto y que incluso los números lo corroboran, pero empresas ajenas precisamente al tema gubernamental como Transparencia Mexicana, Artículo 19, dicen que todo lo contrario, que incluso está agudizando en Morelos este tema. Recientemente un presidente municipal se le ocurrió decir que habían disminuido los delitos de alto impacto. A lo mejor en su municipio, a mí, ¿no? Bueno, no mucho menos en ese municipio, pero el grave problema es, primero, que yo estoy plenamente convencido que ni siquiera sabía de lo que hablaba. Creo que en el marco conceptual de qué significa tener delitos de alto impacto, creo que no tiene claridad qué es lo que pasa. Basta ver los comentarios de la sociedad que agraviada dijo, bueno, pues que parecía que no conocía su municipio. Mucho menos un municipio en donde aparecen muertos, en donde hay balaceras, en donde la gente se siente insegura, en donde la gente se baja de la ruta y los asaltan, en donde asaltan yendo en la ruta de traslado a sus casas o sus trabajos. El tema de la inseguridad es el tema número uno que demanda la sociedad. Lo reflejan las encuestas, pero además quienes tenemos la fortuna y la oportunidad de poder recorrer los municipios, bueno, pues tenemos claro que la gente está francamente enojada, molesta, que quiere que el Estado garantice la seguridad tal cual y lo dice el artículo 115 de la Constitución. Es que es un tema complicado porque además el discurso gubernamental discrepa en mucho con el de la sociedad, que ya como dices tú de pie, que todos los días se ve agraviada por estos hechos, porque ellos argumentan que se está avanzando y realmente que quisiéramos más que avalar como sociedad ese tema, pero día a día, como bien lo citas, la sociedad se siente agraviada porque te asaltan, porque no ves las condiciones reales. Hay inversionistas que se están yendo del estado, hay que decirlo como tal, y el desarrollo, cuando de pronto se habla de números incluso muy positivos, por decirlo de alguna manera, pues no coinciden con la percepción. Entonces, ¿qué mecanismo está fallando? La verdad es que la sociedad no sabemos qué parámetros está tomando el gobierno, ¿no? La gente quiere certezas. Yo tengo plenamente claridad de que el gobierno lo que intenta hacer es mencionar una y mil veces la idea de que se ha resuelto el asunto de la inseguridad, que ha disminuido los delitos de alto impacto, cuando por otro lado pues vemos cosas graves, realmente graves, tristes que están pasando no solamente en Morelos, sino en muchas partes del país. Eso también es una verdad. Sin embargo, en Morelos, bueno, pues yo creo que debe ser de los 5 o 6 estados que están en una crisis total de inseguridad. Recientemente hubo un asunto en Temisco que dejó muy lastimada a la sociedad, sí, claro, que se necesitaría ser una persona con falta de humanidad para no entender que estamos pasando condiciones muy graves, que la gente a final de cuentas sigue viviendo con miedo, viven con el temor de ver salir a sus familiares y no saber si van a regresar. En el municipio donde yo vivo, bueno, pues uno de los grandes comentarios que tiene la gente es el asunto de la inseguridad en Jutepec propiamente. La gente tiene miedo, a la gente le están asaltando, bueno, pues es muy grave y además tengo que decirlo con toda la verdad. Hay muchos lugares del municipio de Jutepec en donde propiamente la gente ha optado por pintar bardas y decir que bueno, pues amenazando a la delincuencia, diciendo se vuelven bueno, que el primero que agarren. Desarmadas, y es un tema complicado, ¿no? Tristemente sí,
Y no solamente eso, la gente está ya dispuesta en un juego de solidaridad entre ellos mismos a irse cuidando, a ir conservando hasta donde sea posible su seguridad en las comunidades, en las colonias, en las manzanas, porque ya sienten que el Estado ha sido rebasado y en muchos casos, que además yo no tengo ningún elemento para decirlo como tal, en muchos casos se considera que el Estado forma parte ya de... Fíjate que uno de los temas que más nos preocupa es que no vemos autocrítico al gobierno, ¿no? Todos los modelos son perfectibles, se sobreentiende y todo se puede ir aplicando, pero el tema aquí es la falta de autocrítica. ¿Y por qué? Porque siempre parece que es más fácil matizar la situación y tratar de cambiar la percepción con números y con discursos que con actos, pero a final de cuentas la sociedad se está evaluando este gobierno en base a los resultados que al día de hoy han sido muy malos. La mentira dicha 1000 veces, considerar que es una verdad, bueno, pues es un tema que lo único que hace es que agravia y genera mucho más rencor y coraje, agravio respecto de la sociedad. Esa sería una. Y la segunda, yo creo que en la medida en que el gobierno no entiende, reconozca que los índices de inseguridad son fuertes, no reconozca que hay un problema, pues seguramente se van a mantener en esta idea de que no hay nada que atender. Tenemos que reconocer que hay un problema, que hay algo que atender, eso, que la gente está enojada, que está agraviada. No están funcionando. Exactamente, que no tiene garantías de seguridad y que a final de cuentas el gobierno tiene que garantizar esta seguridad. Si el gobierno no sale y reconoce que tenemos graves problemas de inseguridad, pues seguramente para ellos no habrá nada que solucionar. Mientras tanto afuera, la gente pues sigue viviendo con temores, con miedo, con coraje. Me queda claro y no voy a hacer ni siquiera te voy a desgastar con la pregunta de si ves al gobierno autocrítico, porque no, pero ¿qué mecanismos tenemos como sociedad? ¿A qué instancias acudir? Porque estamos en un estado de indefensión, sobre todo en la falta de autocrítica del gobierno, que al entender que no va a evaluarse y que trata de matizar la situación, es más fácil que siga así el Estado, por lo menos hasta que se vaya el gobernador, a que mejore, y la sociedad es lo que menos conviene. Hay varias colonias, comunidades, cuando menos en el municipio donde yo vivo y que recorro permanentemente, en donde la gente se está organizando, está generando condiciones de modo tal que esto les permita construir espacios de seguridad entre un determinado número de personas que viven en esa colonia, en esa comunidad, en esa manzana. La gente está plenamente convencida que necesitamos, a final de cuentas, una suerte de solidaridad para entonces poder entender que las cosas deben de cambiar. Yo creo que la sociedad ya entendió que el gobierno como tal no reconoce la tasa de inseguridad, que es altísima, no reconoce las demandas que hay afuera, no entiende que la gente ya no va y denuncia porque creen que lo único que ocurre con este tipo de temas es que van y pierden su tiempo. La gente está desesperada, de verdad, es muy triste ver los rostros de angustia, de coraje, de miedo que tiene la gente en todas las colonias, y seguramente no solamente del municipio de Jiutepec, de los 33 municipios del estado. Hay que atender los temas, creo que la gente se está organizando, pero también estoy plenamente convencido que el gobierno tiene que generar las garantías para resolver los problemas. Oye, entonces aprecio que como tú, así como mucha sociedad que tiene la percepción de que esto no va a cambiar hasta que cambie el gobierno precisamente y el mecanismo. Entonces realmente es complicado. ¿Qué futuro nos depara en el hecho de que la propuesta hoy es tú te tienes que generar las condiciones, porque hoy el gobierno al que tú elegiste, el que prometió, además se comprometió y que es obligación, no te las da? Claro, yo solamente hablo del asunto de la prevención del delito. La prevención del delito yo creo que es el tema número uno que hay que atender. Es donde la gente tiene miedo, donde roban sus vehículos, hay robo a casa habitación, los asaltan en el transporte, los asaltan cuando bajan del transporte, les quitan sus joyas, les quitan su dinero, les quitan sus quincenas. Ahora seguramente, y quiero creer que el gobierno del estado y los gobiernos municipales habrán de implementar una serie de medidas de seguridad, sobre todo porque la gente va a recoger el dinero que se ganó de manera muy justa a lo largo de un año, van a recoger sus aguinaldos. Hay varios temas que tienen que atenderse. La gente no puede seguir viviendo con miedo. Necesitamos gobiernos que garanticen con toda
¿no? Con toda firmeza el tema de la seguridad. Hay otros asuntos que por supuesto también forman parte de la problemática social, pero el tema número uno que creo que debe de atenderse a la brevedad es el asunto de la seguridad. Definitivamente, y también yo creo que otro de los factores que va implícito es el tema de la falta de confianza hacia las instituciones, que también es otro catalizador. Dicen que habían bajado, por ejemplo, en Morelos y en la Ciudad de México también se mencionó y se criticó mucho el hecho de los números. Decían que se había bajado el índice por los números, pero se hace un estudio y se dan cuenta que no han bajado los delitos, sino más bien la denuncia. Entonces es un tema complicado, ya lo iremos analizando, Rafa. La verdad es que esperemos que se sea autocrítico por parte del gobierno y como sociedad pues irnos responsabilizando del papel que hoy por desgracia nos han dado las autoridades. Sí, bueno, primero debemos de entender que la solidaridad de la gente nos va a llevar a entender que unificados podemos hacer mucho. Segundo, tenemos que recobrar este tema de buscar mecanismos y condiciones para irnos cuidando, no solo entre nosotros mismos, sino ir cuidando a los vecinos, sino ir cuidando y atendiendo muchos de los temas que a final de cuentas nos garanticen poder estar mejor. El otro tema, y creo que la sociedad así lo tiene perfectamente claro, es cómo vamos a exigir al gobierno que resuelva los problemas. Yo siento y no tendría yo los elementos absolutos como para decir debe o no desaparecer el mando único. Creo que el mando único debe convertirse en un mando coordinado con derecho de voto y de veto de los presidentes municipales. Los presidentes municipales bajo ninguna circunstancia pueden seguir en esta lógica de comentar, bueno, pues a mí no me tocan, hay un mando único y a él le toca el asunto de la prevención. Creo que la prevención somos corresponsables todos y además el artículo 115 constitucional lo establece con toda puntualidad. Los municipios también son corresponsables de otorgar seguridad a la sociedad, que es lo que a final de cuentas la sociedad quiere y demanda. Rafa, te agradecemos mucho estos minutos y estaremos pendientes y vigilantes. Es un honor para mí estar con todos ustedes y muchas gracias. Rafa Reyes, analista de La Mesa. Este es Círculo de Poder.